Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo el drama, el romance y las rupturas que sacuden el mundo del espectáculo. Espero que estén listos para una bomba de esas que explotan cabezas, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, una pareja que derretía el Instagram con cada foto, una pareja que, bueno, digamos que ya no está. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de cuando parecía que nada ni nadie podía separarlos? Pues prepárense porque la historia que les traigo hoy está más jugosa que una sandía en pleno verano. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones descontroladas, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si aman el chisme tanto como yo, y por supuesto que se suscriban al canal. Aquí siempre encontrarán la verdad, o al menos nuestra versión más entretenida de ella. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, porque esto está que arde. Todo comenzó con una chispa en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó al estrellato internacional. Hande y Kerem, Eda y Serkan, la ficción y la realidad se fusionaron de una manera tan perfecta que era difícil distinguir dónde terminaba una y empezaba la otra. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, las historias que compartían en redes sociales, todo apuntaba a un amor verdadero, un amor de esos que inspiran canciones y poemas. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se analizaron cada uno de sus gestos, cada comentario que hacían en entrevistas. Almohadilla Anker se convirtió en tendencia mundial, y la prensa del corazón se frotaba las manos ante la mina de oro que tenían entre manos. Cada pequeño detalle, cada salida a cenar, cada viaje juntos era documentado al milímetro. Vivíamos en la era Anker, y parecía que esta era no tendría fin. Pero como todo en la vida, las historias tienen su principio, su nudo y su desenlace. Y aquí es donde la cosa se pone turbia, mis amigos. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular a principios de este año. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso el amor de Hande y Kerem era solo una ilusión creada por la maquinaria mediática? ¿O había problemas reales detrás de las sonrisas perfectas? Las fuentes cercanas a la pareja, como siempre, guardaban silencio. Los representantes se limitaban a soltar frases ambiguas que no confirmaban ni desmentían nada. Pero los fans, con su sexto sentido infalible, notaron los cambios. Menos fotos juntos en redes sociales, menos comentarios cariñosos, menos apariciones públicas. La chispa parecía haberse apagado. Y entonces, la bomba explotó. Un medio turco publicó la noticia: Hande y Kerem habían roto. Fin del amor. Se acabó la magia. El mundo Anker se derrumbaba ante nuestros ojos. La noticia corrió como pólvora, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos fans se negaban a creerlo, argumentando que era solo un rumor malintencionado. Otros, en cambio, aceptaban la dura realidad y lloraban la pérdida de su pareja favorita. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque la verdad, mis amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Sin embargo, los rumores abundan. Algunos apuntan a problemas de agenda, a la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos profesionales. Hande cada vez más enfocada en su carrera como actriz, con proyectos internacionales en puerta. Kerem también con una agenda apretada, viajando constantemente por trabajo. La falta de tiempo, al parecer, fue un factor clave en el desgaste de la relación. Pero vayamos más profundo en este punto. La industria del entretenimiento es implacable y las agendas de ambos eran un torbellino constante. Hande, con su belleza y talento, se había convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, atrayendo la atención de productores de todo el mundo. Se hablaba de ofertas para trabajar en series y películas fuera de su país, lo que implicaría largos periodos lejos de Kerem. Él, por su parte, también estaba consolidando su carrera a nivel internacional. Su carisma y versatilidad le abrían puertas a proyectos ambiciosos, muchos de los cuales requerían viajes constantes y rodajes en diferentes países. Imaginen la dificultad de coordinar sus tiempos, de encontrar momentos para verse y mantener viva la llama del amor en medio de tanto ajetreo. Las conversaciones se volvían escasas, las videollamadas no eran suficientes, y la distancia física comenzaba a erosionar el vínculo emocional.
Otros rumores sugieren que la presión mediática fue demasiado intensa. Imagínense ser el centro de atención constante con cada uno de sus movimientos analizado y juzgado por millones de personas. La falta de privacidad, la constante exposición, puede haber afectado negativamente la relación. Este es un aspecto crucial. Almohadilla Anker no era solo una pareja, era un fenómeno mediático. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era diseccionada y analizada por fans y medios de comunicación. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta, el titular explosivo. La presión de mantener una imagen pública impecable, de satisfacer las expectativas de los fans, podía ser agotadora. Además, la constante intromisión en su vida privada, los rumores infundados y las especulaciones maliciosas, podían generar estrés y desconfianza. ¿Cómo mantener una relación sana y genuina en un ambiente tan hostil y artificial? Es una pregunta difícil, y tal vez la respuesta sea que simplemente era imposible. También se habla de diferencias irreconciliables en sus personalidades y expectativas. Ande, una mujer independiente y ambiciosa, con una visión clara de su futuro. Kerem, un hombre más relajado y bohemio, con una perspectiva diferente de la vida. Al parecer, estas diferencias, que al principio pudieron haber sido complementarias, terminaron por separarlos. Aquí es donde la química inicial puede desvanecerse. Al principio las diferencias pueden ser atractivas, incluso excitantes. Uno puede ver en el otro lo que le falta, lo que admira. Pero con el tiempo esas diferencias pueden convertirse en fuentes de conflicto. Ande, con su ambición y su determinación, podía sentirse frustrada por la actitud más relajada de Kerem. Él, por su parte, podía sentirse presionado por las expectativas de Ande, sintiendo que no era suficiente. Las diferencias en sus prioridades, en sus metas a largo plazo, podían generar tensiones y resentimientos. Lo que al principio era un complemento, terminó siendo un obstáculo. Y por último, pero no menos importante, está el factor cansancio. Estar en una relación requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Y a veces simplemente el amor no es suficiente. El cansancio o la rutina, la falta de emoción pueden llevar a una pareja a tomar la difícil decisión de separarse. Este es un aspecto que a menudo se subestima, pero que es fundamental. El amor no es un cuento de hadas, es un trabajo constante. Requiere comunicación, compromiso, sacrificio. Y cuando una pareja está sometida a tanta presión, a tanta exigencia, es fácil caer en la rutina, en el cansancio. La pasión inicial puede desvanecerse, la chispa puede apagarse. Y cuando eso sucede es difícil encontrar la motivación para seguir luchando por la relación. A veces simplemente es más fácil tirar la toalla. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como les dije, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Ande y Kerem ya no están juntos. Y aunque nos duela, tenemos que aceptarlo. Y aceptarlo no significa dejar de lado los buenos momentos, sino comprender que las relaciones evolucionan, cambian y a veces terminan. Después de la explosión inicial, ambos se mantuvieron en silencio. Ni Ande ni Kerem hicieron declaraciones públicas sobre la ruptura. Prefirieron guardar silencio y manejar la situación en privado. Lo cual, sinceramente, me parece muy respetable. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, donde las celebridades comparten cada detalle de su vida privada en redes sociales, el silencio de Ande y Kerem fue un acto de valentía y respeto. Respeto hacia ellos mismos, hacia su relación y hacia sus fans. Demostraron que no necesitaban alimentar el circo mediático, que podían manejar la situación con dignidad y discreción. Pero el silencio no duró para siempre. Hace poco Ande fue vista en un evento público, y los periodistas no tardaron en preguntarle sobre su relación con Kerem. Su respuesta fue breve y concisa: sí, terminamos. Pero estamos bien. Sin dar más detalles. Una respuesta elegante y respetuosa, que confirmó la ruptura pero sin alimentar el drama. Demostró que, a pesar de todo, había un cariño y un respeto mutuo entre ellos. Kerem, por su parte, ha seguido con su vida, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. Ha sido visto viajando, disfrutando de su tiempo libre y rodeándose de amigos y familiares. Parece estar llevando la ruptura con madurez y serenidad. Ha utilizado este tiempo para reconectar consigo mismo, para recargar energías y para enfocarse en sus metas. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra historia.
Una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en los finales felices. Pero como en la vida real, no todos los cuentos terminan con un vivieron felices para siempre. A veces las cosas simplemente no funcionan. Y eso está bien. No hay que avergonzarse de ello, ni culpar a nadie. Simplemente hay que aceptarlo y seguir adelante. Pero no se pongan tristes, mis amigos. En lugar de lamentarnos por lo que fue, celebremos lo que tuvimos. Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Su amor, aunque haya terminado, dejó una huella en nuestros corazones. Además, recuerden que la vida sigue. Tanto Ande como Kerem son jóvenes, talentosos y exitosos. Estoy segura de que les esperan muchas cosas buenas en el futuro, tanto en el amor como en el trabajo. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. En resumen, mis chismosos, Ande Ercel y Kerem Bürsin han terminado su relación. Los rumores apuntan a problemas de agenda, presión mediática y diferencias personales como las principales causas de la ruptura. Ambos han optado por el silencio y la discreción, manejando la situación en privado. Y aunque nos duela, debemos aceptar la realidad y seguir adelante. Y al seguir adelante recordar que el amor puede tomar muchas formas y que aunque una historia termine, siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amado. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su pasión por el chisme. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para reírnos y para reflexionar sobre el mundo del espectáculo y, por qué no, sobre nuestras propias vidas. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta ruptura. ¿Creen que Ande y Kerem volverán algún día? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó? Quiero saberlo todo. No se corten, déjenme sus comentarios más jugosos, sus teorías más descabelladas y sus opiniones más sinceras. Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, aquí siempre encontrarán la verdad, o al menos nuestra versión más entretenida de ella. Y no olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chisme y diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un chisme constante, así que manténganse informados. Adiós.